Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Puntos de Fuga, nuestro podcast de arte y cultura. Y hoy vamos a conversar con Felipe Núñez Mestre, autor de la novela Querido Muerto Mío. ¿Qué más, Felipe? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, gracias. Chévere conversar contigo y voy a empezar directamente y iniciamos la conversación. Si hubiera una manera sucinta de escribir esta novela, habría que decir que es una novela sobre el asesinato de Jovenel Moïse, el presidente de Haití en 2021, por parte de mercenarios colombianos. Una manera más larga y quizás compleja sería decir que se trata de una novela que acompaña el crecimiento de ciertos niños, niñas, que han nacido en la exclusión caribeña más brutal y que esa exclusión, que es el sistema mismo, los va moldeando hasta llevarlos a situaciones desesperadas. Una novela sobre el ejército y sobre los mandos medios y rasos en el ejército, sobre la guerra y el éxtasis que produce la guerra, sobre la jerarquía, sobre el uso de las drogas en la guerra y sobre los cuerpos como materia orgánica que se maltrata y se funde con el paisaje. Quiero empezar, Felipe, con una pregunta de rigor y obvia, y es: ¿cómo te interesaste por esta novela, por este tema, y cómo decidiste? Porque una novela evidentemente es una cosa que lleva tiempo. Sé que el manuscrito inicial tú lo escribiste durante 6 meses, pero en todo caso, pues no es una elección ligera decidir voy a hablar de esto, voy a escribir sobre estos temas. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dijiste esta vaina es algo en lo que me quiero meter? ¿Por qué el tema del asesinato de Jovenel Moïse por parte de estos mercenarios colombianos te interesó? Bueno, la respuesta, digamos, empieza desde muchos lugares. El primero sería que mi papá fue militar, entonces al despejar ese territorio mío de la infancia que ocurrió en 3 batallones de la costa caribeña colombiana, pues descubrí que el siguiente libro, Todos somos islas, que es el libro que me premiaron en 2023 en Casa de las Américas, tenía o podía ser un libro donde se tratara la vida militar. Lo segundo que sucede es que en la pandemia despierta en mí un interés profundo por las literaturas caribeñas, antillanas, de Guadalupe, de Santa Lucía, de Trinidad y Tobago, de Haití. ¿Me puedes decir como qué autores, autoras que estabas leyendo en ese momento? Para mí es importantísimo la aparición de Walcott. En ese momento, en la pandemia, yo quería escribir algo sobre las ballenas y me di cuenta en ese momento Homeros, que es, digamos, como una de las obras importantes de Eric Walcott, no estaba traducido al español. Estaba traducido, pero en una traducción como de 1992 o 93, el libro no circulaba y era difícil conseguirlo. Entonces, en la pandemia me propuse hacer una traducción propia. El traductor de Walcott al español es un poeta mexicano y no me gustaba como memorizar los versos en ese caribeño castellano que propone este poeta por encontrarlo demasiado ajeno y desprovisto de ciertos elementos que son propios de la literatura caribeña, como lo son la oralidad, por ejemplo. Y en ese momento para mí fue importante decir, ok, necesito recordar ciertos versos de este poema en castellano. La traducción que existe no me sirve. Voy a hacer una traducción para mí mismo, privada, mal hecha, emocional y a oído, con un caribeño también personal. Y eso, digamos, despierta en mí todo un mapa de escritores, desde Fanon hasta Jamaica Kincaid, Maryse Condé, Edwidge Dandicat, St. John Peirce, que es, digamos, el primer escritor caribeño en recibir un premio Nobel de Literatura, Naipaul, y así, digamos, como que voy despejando todo un mapa de preocupaciones caribeñas que, de cierta manera, yo nací en Valledupar, eso está muy cerca de Aracataca, me alejaban de esa sensibilidad crítica y creativa de lo garciamarquiano y del realismo mágico. Entonces, cuando ocurre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, casi que yo tengo estas dos cosas sobre mi escritorio y digo, ok, hay aquí una historia que yo podría contar.
Mientras tanto, yo estaba haciendo la maestría en periodismo acá en la universidad y estaba, digamos, corrigiendo, terminando Todos somos islas. Mi monografía de la maestría de periodismo es sobre la representación del cuerpo del periodista, del deportista, del futbolista colombiano en los medios de comunicación, es decir, es también un lugar donde hay una intersección como cuerpo, nacionalidad, perfeccionamiento, ¿no? Entonces digamos que estaba todo eso en el aire y luego pues fue, digamos que sencillo escribirla porque pues digamos ya tenía un montón de investigación y de pensamiento también sobre el tema. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿tradujiste todo, Homeros? ¿O como que Traduje como Homeros debe tener 4.000 versos, yo traduje 1.000. O sea, ya en algún punto dije como ya lo tengo. O sea, ya está en mí. Y ya dije como, ok, ya puedo escribir como yo me imagino que escribiría Walcott si escribiera en castellano. En colombiano, Sí, en costeño en colombiano. costeño colombiano. Claro, porque después lo conversé y alguien me dijo como, dije yo, como que cuando lo estaba haciendo, yo pensé que estaba haciendo algo muy brillante y dije como, claro, es que a Walcott hay que decolonizarlo desde la oralidad y la escritura y tal. Y un profesor, de hecho, Solocó me preguntó y me dijo, ¿lo vas a hacer tú, niño blanco? Y dije como así, claro, es mucho más complejo de lo que yo creía, pero digamos ahí está como el impulso inicial de cómo era ese Caribe que yo quería narrar. Bueno, hablabas en la anterior respuesta de que ahí empezó el proceso de investigación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay de varios lugares. Digamos que la maestría en periodismo fue importante allí, como para todo el tema del archivo. El archivo periodístico fue importante, digamos, revisarlo, como qué habían hecho estos personajes en Haití, cómo habían sido llevados y cómo, digamos, yo en algún punto pensé en viajar, pero luego desistí y digamos que me quedé con ciertas, digamos, fuentes en eso, digamos que el periodismo colombiano no escatimó en dar mucho detalle sobre el momento de los hechos y se hicieron varios cubrimientos que me sirvieron, digamos, bastante y que develaban, digamos, algunas cosas del expediente judicial. Hubo una otra parte de la investigación que fue, digamos, toda la parte de la formación. Yo viví en batallones, entonces, digamos, yo soy una primera fuente, pero además hay dos fuentes en mi casa, que son mi papá y mi hermano, que también fueron al ejército. Entonces, tomarlos como fuente fue lindo. Fue lindo porque estos dos hombres son hombres, muy hombres, como con unas masculinidades, digamos, muy hegemónicas que habitan en mi casa y entonces interpelarlos desde la entrevista, desde ese lugar más emotivo y tender ese puente entre el quehacer de las letras, que es el mío, y el quehacer de las armas, que fue el de ellos, me permitió como cierta sensibilidad para cómo, digamos, para cómo interpretar cómo los habían entrenado, cómo habían desarrollado sus caracteres. Yo fui testigo del entrenamiento de mi hermano y de la persona que era antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Entonces, tuve muy a la mano esos recuerdos y pues a esto se suma otro tipo de archivo periodístico que son los delitos militares que bailando la novela, tal vez una investigación también literaria que son como las fuentes que también me interpelan en la literatura porque como novela yo quería hacer una novela literaria, entonces revisar textos de militares, desde la Ilíada hasta Don Quijote, ¿no? Y ver cómo coincidía allí también el tema del mercenario, el tema del héroe empobrecido, el tema del héroe loco, ¿no? Y cómo locura y milicia, digamos, eran como dos temas que estaban muy cerca allí. Y otra parte, yo soy abogado además de formación, que consistió en el archivo judicial, para la parte quizá de donde tocó algo de falsos positivos, cuando está pues este tema de la persona que se suicidó o que la suicidaron, que estaba investigando la comunidad del Anillo. Allí hubo también un poco de revisión del archivo judicial. Y ser consciente, digamos, de esas fuentes también me dejó muy tranquilo en el tipo de libro que quería proponer. Para acabar la parte como de los referentes y como esta constelación de
sí, de referentes. En la contratapa de la novela, editada por Rey Naranjo, Alberto Fuguet te llama a ti un Dickens colombiano. Quiero preguntarte, además de esta constelación nuevamente de autores, autoras caribeñas, de toda esta tradición de literatura de guerra, ¿qué otras cosas había a ti, si te sientes aludido por esa caracterización de Dickens? Porque sí, pues claro, yo pienso en Dickens y asocio, por ejemplo, a Oliver Twist, ¿no? Estas figuras que están lanzadas a una realidad que los va moldeando y destruyendo en cierta medida, que es lo que pasa con varios personajes desde pequeños. Pero también hay una alusión en uno de los capítulos muy directa a Borges. ¿Qué otros referentes has tenido? Quizás te pregunto para la novela, pero también como en general. Pues a mí yo creo que eso es lo más, cuando yo lo leí esto apareció en el diario Clarín, cuando la novela era finalista del premio, y yo creo que es lo más bonito que me han dicho, sí, es lo más bonito que he recibido sobre un texto mío. No porque yo crea que soy Dickens, creo que pues explicarlo no tiene sentido, pero sí creo que cuando, no sé, o sea, creo que la comparación me desborda y me emociona bastante, sobre todo viniendo de una persona como Alberto Fuguet, que creo que no tiene por qué decirlo de manera burlona o no tiene por qué, no sé, no me debe ningún favor, yo no lo conozco, al sol de hoy he cruzado 3 o 4 mensajes con él, y decirlo de esa forma tan generosa sobre mi primera novela creo que es como algo que me desborda mucho, sobre todo porque en la obra de Dickens yo encuentro una preocupación por el delito y una preocupación por la relación entre delito y sociedad, que creo que es algo que a mí me preocupa y que en la obra de Dickens está presente. Yo además ni siquiera he leído a Dickens, pero leí a Faulkner, por ejemplo, a quien que sé que leyó mucho a Dickens y creo que como entrar también en esa constelación de autores que se preocuparon por temas como similares al mío, pues me honra bastante. En una entrevista reciente para la revista Gaceta, tú respondías una cosa que me llamó la atención y que voy a leer completa y textualmente. Tú decías: la pregunta que ronda el libro es si las personas que engruesan las filas de nuestras tropas tienen opción, si el Estado les ofrece garantías suficientes para que se dediquen a otra cosa o si ciertas vidas están destinadas para hacer la guerra desde antes de aprender a leer la palabra guerra. Más que una estrategia de supervivencia, yo diría que la novela expone una estrategia de soberanía nacional que usa los cuerpos como materia prima. ¿Podemos hablar de eso? Pues yo cuando la estaba escribiendo, a mí me preguntan como, yo no sé para dónde va la novela, y, en fin. Y a mí esta pregunta a veces me causa gracia, porque lo primero que yo tuve antes de escribirla fue la estructura. Cuando veo la foto de estos hombres colombianos esposados contra una pared en la embajada de Taiwán o en la comisaría de Puerto Príncipe que sea, la primera pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cómo se empieza a matar un presidente, ¿no? Los niños es de cajón que se diga, pues quieren ser presidentes. Nadie quiere matar a un presidente, ¿sabes? Como la pregunta de qué quiere ser cuando grande pasa por astronauta, bombero, beisbolista, presidente, pero no por mercenario. Entonces yo tenía la impresión de que ellos no habían empezado a matar al presidente de Haití en el momento del viaje a Puerto Príncipe. Y en esa pregunta, digamos, hay una relación que en su momento yo entendí como causal y que me obligaba a ir a un momento anterior y a un momento anterior y a un momento anterior y un momento anterior hasta que llegué al momento del reclutamiento. Y recordé, digamos, esos momentos que yo creo que todos nosotros vivimos alguna vez, que fue como esta cuestión de que se parqueaba un camión afuera de una miniteca o de una discoteca o de 11, no sé qué, y quedaba un poco de temor salir sin la tarjeta de identidad porque igual se lo podían llevar a uno. Yo, digamos, crecí, yo soy alto como desde los 12 años y un par de veces mi papá tuvo que ir al batallón por mí, pues porque yo no tuve, en fin, como tarjeta de identidad hasta bien grande. Entonces la pregunta que
que me suscitaba esto de empezar a rastrear casi que este sistema de causalidades que va desde el reclutamiento hasta el retiro, hasta la aceptación de una misión como mercenario, me permitía casi que hacer el símil con una cadena de producción. Y una cadena de producción en donde el cuerpo era sometido a unas fuerzas y a unos discursos que lo modificaban y que en su afán de modificarlo a veces lo deformaban. Y que cuando esa monstruosidad moral o física se sobreponía al seguimiento del cumplimiento de las funciones del cumplimiento del llamado de las armas, ese desperdicio quedaba flotando. Y ese desperdicio, entre comillas, sucede que es un grueso de nuestra población, si tenemos en cuenta de que nuestro Estado es obsesivo con esto de reclutar personas para convertirlas en militares, para combatir la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, el paramilitarismo, en fin. Pero que una vez esa obsesión, digamos, se sacia, pues estas personas se convierten en un asunto mínimamente de pues un problema de desempleo, pero de fondo en un problema de salud pública, si tenemos en cuenta que esto tiene implicaciones en nosotros como colombianos. O sea, yo recuerdo hace un par de años en Mosquera a uno que cada vez que se emborrachaba sacaba un revólver y le pegaba a los vecinos, y digo, como, claro, hace parte de lo mismo, ¿no? Entonces, seguir como casi que parada por parada esta cadena de producción fue tal vez lo que me permitió a mí decir, ok, esto es un sistema que además se retroalimenta, porque los chicos reclutados se vuelven reclutadores. La novela trata de ser circular en ese sentido. Recuerda que Elías en el primer capítulo es huérfano y va a ser huérfano a otros niños en el último. Entonces creo que es un sistema que se perpetúa además a sí mismo. Ahorita, antes de empezar la conversación, hablábamos de cómo ha circulado la novela en estos meses. Creo que ya va para segunda reimpresión. Esta es la segunda impresión. Y estoy pensando con esta respuesta que das que quizás una de las razones por las que, digamos, los lectores y las lectoras han conectado con la novela es que pues tú la escribiste o el germen surgió en pandemia, pero esta novela hoy en 2025 pues tiene una actualidad tremenda. Si se piensa que cada día llegan más y más noticias de mercenarios colombianos que van a pelear en México, mercenarios colombianos que van a pelear en Ucrania, mercenarios colombianos que van a pelear a Sudán, ¿no? Y es como lo de Haití era como la punta del iceberg de una cosa que es mucho más grande. La persona que disparó contra Miguel Uribe es hijo de un mercenario, ¿no? Que está como en Ucrania o que estaba en Polonia, no sé dónde. Entonces esto pues realmente pues sí, es un problema tremendo. Ahora, Haití no es el destino más turístico, pero pues es el destino caribeño y digamos es el que me tocó a mí narrar. Pero sí, esto es un problema además antiguo, y es tan antiguo que es antiguo incluso en la literatura. El epígrafe de la novela es de Jenofonte, que en un libro que se llama Anábasis se va con 10.000 mercenarios griegos a Persia y tienen un problema los 10.000 mercenarios griegos para retornar otra vez, porque la persona que los contrata muere y ellos quedan un poco flotando. O sea, el final como de 300, la escena de luego volveremos a hacer 10.000 tal. Bueno, eso es un poco la introducción de la Anábasis de Jenofonte. Es un problema demasiado antiguo, ¿no? También es vigente y es antiguo al mismo tiempo. Quiero preguntarte, voy a hacer esta pregunta antes porque mencionas Jenofonte, el epígrafe, la tradición griega, y en esa misma entrevista de Gaceta tú dices una cosa, la entrevista finaliza con esta frase tuya, y es que además vienen hablando del tema de la muerte, que es evidente, está en el título y es como un leitmotiv de la novela, la muerte y los muertos y el lugar de esos muertos en la narración. Pero entonces tú terminas esa entrevista diciendo, además en la tragedia griega la muerte se narra pero no se muestra, que es algo que me parece que también está acá, ¿no? Pues yo cuando lo estaba escribiendo, como te digo, como acudí a otros militares en la historia de la literatura, y para mí, por ejemplo, Ajax
fue como uno de esos, digamos, militares que despejó como el tipo de soldado que yo quería. Esto fue como hacer unos Avengers literarios, entonces como que tomé a Ajax y tomé a Filoctetes y tomé, digamos, a Don Quijote en alguna parte y así, digamos, fui construyendo como este ejército de Avengers literarios. Y para mí, digamos, la novela surge, Querido muerto mío, es una frase que yo tomé del coro de las Troyanas, en la traducción de Jean-Paul Sartre. Las Troyanas es una tragedia de Eurípides donde las mujeres que sobreviven, las viudas de Troya, más o menos reconstruyen la tragedia a partir de la velación o el lamento de sus muertos. Entonces, no sé, desde el título, que creo que fue de las primeras cosas que me llegó, quería que esa muerte no solamente fuera una muerte coyuntural, que creo que para eso me servía como las herramientas del periodismo, sino que fuera también una muerte que estuviera presente en otros tipos de representación de la muerte. Entonces, yo creo que a pesar de que la muerte es un motivo, porque es una novela sobre la guerra, no se muestra la muerte de una manera morbosa, o no me interesa como jactarme de cómo se mata o de cómo se... Sí, no sé. Ahorita estaba leyendo el Eclesiástico, que es el último libro de los libros sapienciales en la Biblia, y en el Eclesiástico dice algo así, que entre morir y vivir mal es mejor morir. Y yo quería que la muerte real la padecieran los protagonistas, ¿no? Que son en últimas los que sobreviven. Y cómo esa sobrevivencia o sí, esa subsistencia se vuelve en algún modo un tipo de castigo porque no hay opción, ¿no? La persona que es reclutada y no tiene como yo al papá que vaya y lo saque del cuartel, pues básicamente ha sido inducida a ser reclutada, ¿no? Si el Estado no se ocupa de garantizar el trabajo, la educación, el transporte, etcétera, en ciertos territorios, pues el reclutamiento es casi que una invitación, ¿no? Hay muy pocas herramientas contra el reclutamiento. Y hablo, de hecho, de esos 2000, de esos 90, donde quizá daba más risa hablarle de derechos humanos a un soldado. Quiero ahora pasar como al tema más formal de la novela. La novela tiene como dos registros en la narración. Uno que es el que prima, que es una narración en tercera persona singular, muy con oraciones cortas, ¿no? Sin rimbombancia, un lenguaje como muy preciso. Y luego tiene dos capítulos que a mí personalmente fueron los que, digamos, o quizás por el contraste me gustaron mucho, que son los de uno de los personajes, que es Bailone, que es uno de los reclutadores, uno de los que recluta a estos soldados o exsoldados colombianos a la misión en Haití. Entonces, quiero primero pedirte que leas un pasaje y luego te hago la pregunta. Eso está muy lindo porque el primer monólogo de Bailone pues es una reescritura literal, o sea, si la comparan, está como muy, o sea, si se ponen ambos textos uno al lado del otro, pues es evidente, pero este primer monólogo de Bailone es una reescritura del famoso discurso de las armas y las letras de Don Quijote, donde hacia el final de la primera parte él se pregunta si son más importantes las letras que las armas. Y Bailone es un mayor, y este mayor es el único que habla en primera persona, también porque me interesaba que la mirada sobre el cuerpo transversal de la novela fuera subalterna y que solo interviniera además este mayor, que pues no es un rango en los oficiales tan alto, sino que es un rango de los oficiales superiores, el más bajo. Háblame de esto de la mirada subalterna. Sí, o sea, yo no quería que estos fueran, me interesaba el mando hacia abajo, no el mando hacia arriba, y la constitución del mando en la voluntad de estas personas que incluso cuando estaban refugiadas en la embajada de Taiwán creían que iban a venir sus superiores por ellos. Entonces esa suerte de locura propia de la doctrina militar
pero que yo hallo también en Don Quijote, por ejemplo, cuando se come el cuento de qué es un caballero andante. Es decir, estas personas son civiles que se hacen pasar por policías o por militares en un país que no es el suyo, donde no los protege ninguna legislación para hacer lo que están haciendo, todavía confían en que el mando es verdad, así como Don Quijote confía que las leyes de la caballería lo protegen, ¿no? lo embisten. Entonces, este capítulo se llama Bailone y dice: no solo nos ocupamos del cuerpo de nuestros hombres, los preparamos para el campo de batalla. El campo de batalla es un gimnasio del alma. No hay mayor caridad que enseñarle la ciencia del mando y el control. El error es creer que esto que llamamos armas solo consiste en hacer los músculos que sean más duros, más veloces, flexibles, resistentes. Al pronunciar la palabra soldado no dejamos por fuera los cursos que forman el temperamento del guerrero. No hay inteligencia en la defensa de una ciudad tomada por la fuerza enemiga, no hay virtud en el acatamiento de protocolo de silencio en la tortura. Sí, las armas requieren más pensamiento que las letras y mayor virtud. Nuestro deber es darles la luz a los soldados, enseñarles el lenguaje de la guerra y hágase la patria. La vaina es que hay que tener mucho ojo para reclutar a los mejores. ¿Tiene más mérito la instrucción de los soldados o la de los jueces? Cualquiera puede enseñar a otro a pensar en la justicia, a imaginar un mundo en el que cada quien tuviera lo que se merece, a entender las leyes, a fabricarlas, a indignarse por su incumplimiento. Honra mucho saberse bueno y sabio y memorizar una lista de derechos que sirvan para todo. Sin embargo, sin armas no seríamos superiores a las bestias. La soberanía y la paz serían una masa indistinguible de la hierba seca. Nosotros no aspiramos a hacer nuestra vida gloriosa con palabras, sino con hechos. Nuestra elocuencia viene del poder del Espíritu. Y aquí, digamos, aquí hay Don Quijote, pero también hay investigación. Y es que cuando mi hermano estaba haciendo, cuando estaba haciendo su curso oficial, un día llegó recitando a la casa el poema de Almafuerte que yo cito aquí, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya malherido, ¿no? Y yo le dije: ¿y de dónde coño te sabes eso? Y me dijo: no, es que en la escuela militar lo cantamos, ¿no? Entonces también hay un sentir, digamos, de lo literario y de la valentía y de la honra que se construye en la doctrina a partir de la literatura, lo que resulta verdaderamente quijotesco para nosotros que estudiamos las letras, por ejemplo. Bueno, entonces, eso está buenísimo. Quiero entonces, con esto que acabas de leer, que acabas de explicar, con la respuesta que me diste antes, preguntarte por la construcción del narrador ese en tercera persona, pero también por la decisión de que fuera una narración en ese sentido como más aséptica, voy a usar esa palabra, y no usar, digamos, este narrador que construiste, que es Bailone, que tiene como una mirada, pues tiene un punto de vista clarísimo, ¿no? Tiene una voz, no que la otra narración no la tenga, pero ¿cómo fue la elección para darle más primacía al narrador de tercera persona y cómo lo construiste, cómo construiste esas dos voces? Esta novela pues fue reescribirla muchas veces hasta encontrar la voz. La primera voz era muy parecida a esa parte donde se enumeran los peces en el segundo capítulo. Esa era la voz general del tono de la novela. Pero el manuscrito original era 3 veces lo de la extensión de la versión final. Es decir, la versión final tiene, no sé, 210 páginas. El manuscrito, el primero, podía tener 630. Yo quería una novela que se pudiera leer, digamos, quería una novela que circulara, una novela que también fuera fácil de leer, entre comillas, donde no hubiera, digamos, mucho juego formal. Y al leerla y releerla, di con este tono como, sí, casi como telegráfico, que también es muy propio del mando, porque el mando no admite ambivalencias, ¿no? O sea, es dispare, no admite, digamos, un matiz. Entonces, cuando lo descubrí, supe que funcionaba bastante, pero además también se lo voy a hacer a McCarthy en Meridiano de Sangre, y me gustó mucho porque siento que en ese Meridiano de Sangre, en la carretera también, McCarthy se torna, esas oraciones, esas frases breves se tornan como cínicas por momentos, y describen, digamos,
eh, violentamente, ¿no? Creo que McCarthy a veces no se detiene en una pelea, no se detiene en cómo dos hombres, no sé, luchan a cuchillo, de cómo, no sé, se escapa uno en un caballo. Y esa rapidez en la narración de McCarthy me fue muy estimulante para pensar en un libro en el que el lector y los protagonistas tuvieran muy poca oportunidad para detenerse, ¿no? Como que las acciones se sucedieran tan rápido que no hubiera tiempo para pensar. Porque en últimas, yo creo, sobre todo revisando la parte en la que los contratistas colombianos están huyendo en Haití, me daba cuenta de que en esas acciones había muy poco pensamiento. Había gente obedeciendo y gente mandando, pero sin pensar. Hay algo que a mí me causa un poquito de gracia por ingenuidad de estas personas, y es cuando ellos cuentan que se metieron a la embajada de Taiwán porque creían que la embajada de Taiwán no los iban a capturar. Y es como, acabas de matar a un presidente. O sea, no hay dónde te escondas en una isla que allá te van a llegar. Entonces, claro, yo ahí decía, como todo sucede tan rápido que no hay lugar a esa reflexión moral o a esa reflexión sobre los actos. Y yo creo que lo que eso deja es una sensación de que, no sé, como que de que los personajes son muy poco libres. La libertad de los personajes sucede casi que solamente en la intimidad, en los modos de desear, en los modos de querer y en los modos de delinquir. Bueno, la voz de Bailone, solo por pura curiosidad, ¿esa qué? ¿Cómo se construyó o qué? Bueno, la voz de Bailone me sirvió mucho un monólogo de Cabrera Infante que se llama Josefina atiende a los señores. Yo dije, ¿En quiero Tres Tristes Tigres o en dónde? No, está en un libro de cuentos, pero sí, Cabrera Infante tuvo mucho que ver en ese... Sí, pues, Tres Tristes Tigres es muy oral, pero precisamente, o sea, como es una mezcla, yo creo que entre el monólogo de Don Quijote y Josefina atiende a los señores de Cabrera Infante. Bueno, paso a otro tema y es uno de los elementos que también está en la novela, que aparece constantemente, es una droga que se llama golpe de calor, que es una droga que les da un subidón a los soldados justo antes de la acción armada, pero que también la consumen en otros momentos, momentos de fiesta, ¿no? Es como está ahí todo el tiempo la sustancia. Y me llama la atención, pues sí, porque es chévere leer novelas donde hay drogas y donde hay alcohol y donde hay sustancias que afectan los sentidos. Te quiero preguntar por eso, por cómo piensas tú las sustancias en todo esto, en todos estos intereses que has hablado de la relación del delito y la sociedad, que sí, ¿por qué era importante para ti el uso de las drogas y esta droga inventada en la novela? Bueno, hay una parte, digamos, jurídica. Yo esta sentencia nunca la pude volver a conseguir. Tampoco me interesé mucho en conseguirla, pero el recuerdo que tengo es algo así. Esto es de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Colombianos. Sí, colombianos. Y una mamá, esto pues lo recuerdo yo de las clases en la Facultad de Derecho, y una mamá demanda al Estado colombiano porque entrega a su hijo, digamos, su hijo es menor de edad, en ese momento su hijo va al ejército, y su hijo en el ejército adquiere una adicción de la que no se puede liberar una vez pasan los 2 años de servicio militar. Y pues los conscriptos son responsabilidad del Estado, y básicamente, ahora no recuerdo, voy a decir una burrada, pero se condena al Estado para que repare a esta persona, pues porque básicamente la indujo a la adicción. Y esto pues ha tenido unos efectos en su vida, así es como yo lo recuerdo. Entonces esa parte estuvo muy presente a la hora de elegir la droga. Me gustan como las drogas literarias, está como el adenocromo en Nieves con las venas de Hunter Thompson, está pues todo el tema de la broma infinita de Foster Wallace, y digamos como toda esta cuestión entre literatura y drogadicción es algo, digamos, como que me interesa, pues porque yo creo que la adicción también se convierte en parte de lo que el sistema le hace a los cuerpos, ¿no? O sea, formas de liberar presión en un cuerpo que tiene muy pocas escapatorias. Pero además, cuando di con el golpe de calor, que está, digamos, la definición de la clínica Mayo,
está traducida en el colofón del libro. Es una enfermedad que se produce cuando el cuerpo no puede controlar su propia temperatura, porque la temperatura corporal ha aumentado tan rápidamente que el mecanismo de sudoración falla y el cuerpo no logra enfriarse. Y a mí esto como metáfora me parecía lo que yo quería decir. Es decir, hay un montón de dispositivos y de discursos que atraviesan el cuerpo de los soldados, de los militares, y los atraviesan con un nivel de energía que luego a estos cuerpos les es imposible termorregularse. Es decir, han pasado por esta cadena de producción de la que hablábamos ahorita, les han inyectado un calor discursivo y ya ese calor no puede salir de ellos. Entonces, como metáfora, me interesaba bastante que ellos ya se hicieran adictos y que fuera, digamos, también un leitmotiv de el momento en el que tienen que ser valientes. Si te acuerdas, en el primer capítulo, el papá de Elías, que se llama Ciro, toma un ron de guayaba para darse valentía. Pero este tipo, pues, es un cremador de cuerpos, su universo es más bien artesanal, y a mí me servía la droga también como ese tránsito hacia lo industrial, ¿no? O sea, si el trago es la adicción del mundo artesanal, del mundo de los labriegos, de los cosechadores, tenía que irme hacia compuestos químicos para expresar también ese paso del cuerpo como materia prima al mundo industrial de la guerra. Me hiciste pensar en una cosa que dice William Burroughs en el Almuerzo Desnudo. William Burroughs, célebre heroinómano, donde él dice que la droga, y en especial la heroína, es la mercancía perfecta del capitalismo porque produce a sus propios consumidores, ¿no? Y creo que algo de esto puede haber en un libro donde también se está señalando un andamiaje económico al final, ¿no? Claro, claro. O sea, digamos, yo pensé muchísimo en Foster Wallace. En La broma infinita tiene dos, digamos, como tramas principales. Una es una escuela de tenis de chicos que quieren ser el mejor tenista del mundo. Y otra es una escuela de adultos que se están rehabilitando de alguna o de algunas sustancias, ¿no? Y durante la novela hay una tensión que a mí me resulta muy interesante, porque la misma tensión que se le inyecta a los chicos de la academia de tenis, que todos los días se levantan a trotar y a jugar, es la que termina liberándose a través de la adicción. Entonces, pues hacen parte de lo mismo, ¿no? La adicción que todos tenemos al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los medicamentos, a lo que sea, al azúcar, pues no es otra cosa que un derivado de la presión que recibimos para naturalizar las 8 horas de trabajo, las 4 horas de trancón, la calle, la violencia, la delincuencia común, ¿no? Como son formas de escape, ¿no? Y a veces se presentan como desprovistas de nexo, pero yo creo que hay un nexo entre ambas, con la crueldad de que se nos adjudica la culpa sobre no saber medirnos sobre las sustancias, sabiendo que de base son adictivas. Y es como, ¿por qué fumas tanto? ¿Por qué tomas tanto? Y es como, a ver, son sustancias que además se promocionan en absolutamente todos los lados, que vienen como sin contraindicaciones claras, que todos empezamos a consumir desde pequeños y que nos vemos adictos casi que sin notarlo. Voy a cambiar de frente temático, y es como, tú eres abogado de profesión, ya has hablado un poco bueno, no, pero quiero preguntarte por eso, ¿cómo esa formación en Derecho te ha formado como escritor? Supongo que te la han hecho varias veces, pero yo no. No me lo han hecho tanto. Yo al principio, yo hasta los 30 años odié el derecho. Ya después de los 30 dije como, no es tan malo. O sea, como primero me causaba mucho malestar. Pero ahora, digamos, me facilita un poco la lectura de ciertos textos. Es decir, yo creo que no habría podido leer, por ejemplo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los últimos 3 libros del Pentateuco, sin ser abogado. O sea, sin entender que lo que estaba leyendo era un código, ¿no? Porque pues uno ha sido formado para entender que esos son leyes, que le están dando a uno un catálogo de leyes y que así funciona el mundo, y que lo que hay ahí es una gente que está en un desierto, más o menos
legislando cómo es que se van a aportar allí. Pero siento que pues en ambos libros hay una percepción también de lo que es la justicia y de lo que es el delito, que creo que parte de mi formación como abogado y de mi deformación como abogado, es decir, desde el estudio de la justicia, no a través de la doctrina del derecho, sino a través de la literatura. Creo que militar en ambos bandos me permite como ciertas libertades que no me permitiría el conocimiento único de una de las dos áreas. Bueno, la pregunta que te quería hacer era por tu formación como periodista en la maestría de periodismo acá en la Universidad de los Andes, y es una pregunta que me surgió a lo largo de la novela, y es, ¿por qué decidiste hacer una novela y no un reportaje? Es decir, uno también sabe que puede encontrar altísima literatura en la no ficción. ¿Por qué tomaste la decisión de escribir una novela que tiene, digamos, hechos que fueron reales, pero que hay personajes ficticios? Yo creo que primero por la imposibilidad de ir a la cárcel de Puerto Príncipe. O sea, yo quise ir varias veces, de pronto no insistí lo suficiente y desistí a tiempo también. Entonces dije, ok, no puedo escribir sobre estas personas sin visitar esa cárcel. Entonces, pues yo escribo literatura desde antes de inscribirme en la maestría y tomé, digamos, las herramientas que me dio la maestría también para escribir la novela. Pero había imposibilidades técnicas que me impedían la verdad, pero no la belleza. Entonces yo dije, prefiero la belleza a la verdad en este caso. Bueno, ahora va a pasar a otro tema, y es que tus dos libros han estado, es decir, tu anterior libro, el libro de cuentos Todos somos islas, fue ganador del Premio Casa de las Américas 2023 en la categoría de cuento, ¿no es verdad? Y este fue finalista del Premio Clarín en Argentina. Y entonces te quiero preguntar por cómo es tu acercamiento al mundo de los premios, que es como una cosa que en la literatura siempre es como difícil de agarrar, ¿no? Y es como una cosa que, sí, como que genera sospecha, pero al mismo tiempo se desea, se busca. ¿Cómo es tu relación con los premios? Sí, como más allá de la participación misma, es cómo te posicionas en ese circuito. Un amigo me dijo una vez que todos los premios están arreglados menos los que uno se gana. Y yo creo que es verdad. O sea, como esa es la lógica que prima en los concursos. Porque son una suerte de suerte, son muchos factores los que influyen. Mi primera publicación fue en el Premio Nacional de Cuento de la Cueva en 2014. Yo antes de eso no había publicado nada. Y yo creo que a partir de ese momento recibí casi el modo en que iba a publicar todo. Si no fuera por los premios, yo seguiría inédito. Y esto, digamos, es importante. Ya, digamos, como tengo otro premio que también está en Todos Somos Islas. En 2018 me dieron el Premio Distrital de Cuentos Ciudad de Bogotá. Y Todos Somos Islas definitivamente no se habría publicado sin el Premio Casa de las Américas. Entonces, yo creo que he afilado esa esperanza, conozco los deadlines, conozco las extensiones, en algún momento conocía todo el tráfico de premios de un año, conocía a los jurados, y yo creo que eso ocurre sobre todo por la incapacidad de, no sé, de relacionarme con los editores que conozco. A mí me parece como muy, no sé, en ese momento me generaba mucha ansiedad tener que convencer a alguien de que Todos Somos Islas era un libro bueno a través de algo distinto a que esa persona lo leyera. En Colombia hay muchos escritores y escritoras y muy buenos. El mercado también es caprichoso y no siempre pues elige lo que se premia.
Los jurados de los concursos generalmente son escritores y escritoras y generalmente, digamos, tienen una consideración especial con las personas que escribimos porque queremos hacer literatura. También tengo que decirlo, mi literatura es conscientemente caribeña y los editores, casi todos, no son caribeños, ¿no? Entonces eso también como que hay como, no sé si es un prejuicio en la sensibilidad o cierto conocimiento de que quizá lo caribeño no se vende tanto, no sé, pues porque esto lo leyeron personas en Cuba y en Buenos Aires, ¿no? Personas que seguramente no saben dónde queda Valledupar, ni tienen ninguna relación conmigo, a las que no les tuve que enviar recordatorios de si leyeron o no mi manuscrito, y eso pues también me deja tranquilo. Ahora, es un infierno esperar los deadlines. La otra vez hablando con Andrea Cote, coincidíamos en que nadie sabe los premios que no te has ganado, que hay detrás de los premios que te ganas. Es decir, la vez que abres el correo o que googleas el premio y te das cuenta que allí hay otra persona. Pero eso también te da un sentido de realidad de lo difícil que es publicar y de lo difícil que es ganarte algo y de quizá lo pasajero que es todo, ¿no? Y que quizá a veces es mejor tener un libro guardado hasta que tenga algo de repercusión a publicarlo y que a la semana nadie se acuerde de nada, que es seguramente lo que va a pasar a su tiempo, pero hay a quienes les pasa más rápido que a uno. Bueno, y antes de hacerte la última pregunta, ya que mencionas el trabajo con los editores, y acá en esta conversación, en esta sala está el editor de esta novela, quiero preguntarte cómo es tu trabajo con los editores. O sea, Alberto editó tu anterior libro y eso, pero también cómo es ese trabajo, porque creo que corre uno con suerte cuando tiene un trabajo, digamos, de la mano con un editor para un texto largo. Entonces quiero preguntarte como qué tanto, sí, cómo trabajas con tu editor, qué tanto interviene, no, te gusta, no te gusta, bueno, todo eso. Esta novela tuvo mucha edición, tuvo demasiada edición y yo conté con la suerte de tener grandes lectores al lado, digamos, siempre. Y la editorial yo creo que me acolitó absolutamente todo. Esto era un manuscrito de 130.000 palabras. El 10 de septiembre de 2024 nos ganamos una convocatoria con la Biblioteca Nacional que exigía que el libro se publicara en cuestión de 2 semanas o 3 semanas, o sea, que tuviéramos listo el manuscrito como en un mes. No, sí, y entonces eso supuso que yo llamara a John a decirle: John, de una, pero yo quiero recortar la novela. Y me dijo: pucha, ¿cómo hacemos? Y yo dije: no sé, quiero recortarla, pero quiero pasarle machete como... No, sí, le dije, quiero cortarla, porque yo intuía que en la versión larga no la iba a leer nadie. O sea, yo dije, nadie se lee una primera novela de 600 páginas, incluyéndome. Entonces, yo pues la trabajé con otro escritor de la editorial que se llama Oscar Pantoja y dimos con un buen, digamos, corte de casi un tercio. Luego conté con la fortuna de que la leyera Christopher Tibul. Esto lo leyó también Alejandra Soriano, que en ese momento era mi pareja. Lo leyó otro amigo mío que también le hice unas correcciones importantes, que se llama Ludwig Cepeda, que trabajó un montón de tiempo en Planeta. Y en ese momento llega Alberto, que yo creo que es el lector, o sea, como que cumplió una labor importantísima, porque hay 4 capítulos de esta novela que suceden en Haití. Y yo tenía muchas dudas sobre esos 4 capítulos, porque pues Haití no es un país que esté presente dentro de nuestra literatura. La historia haitiana en general nos es ajena a todo el continente. Y yo tenía estos capítulos casi que caprichosamente anclados al libro, porque pues Haití es un país importante en el Caribe y yo quería una novela caribeña. Una novela sobre Haití es una novela indudablemente caribeña.
Entonces yo quería que esos capítulos permanecieran. Pero esos capítulos de la segunda parte estaban en desorden y básicamente ya cuando yo estaba al borde de la locura, Alberto me dijo, la segunda parte me gusta, pero hay que organizarla, hay que reescribir un capítulo y hay que escribir uno nuevo. Y yo pues en ese momento estaba absolutamente despechado, me acababa de mudar solo, digamos, se había acabado una relación importantísima para mí y entonces empecé yo a escribir ese segundo monólogo de Bailone que dice: cuando salen de la tropa se afeitan cada día y no dejan de ir al peluquero, se miran al espejo y se sienten que siguen en el cuadro de honor. La melodía de una corneta soñada los despierta y se paran junto al catre con el pecho listo para defender la patria. El vigor de la tropa los habita y demora en mudarse. Con los días les entra una pereza del diablo que los clava delante del televisor o los pone a mirar la radio con un deseo esotérico. Intuyen que después del himno nacional oirán la voz de la muerte, que les asignará un traslado y una misión, y no vale de nada que les digas que es de valientes corazones tener sufrimientos en las tragedias como alegría en las prosperidades. Tienen la cabeza dura, no entienden qué les pasa y repiten los partidos de fútbol y las películas de soldados famosos. En el fondo envidian la fuerza de los jóvenes creyendo que son capaces de lo mismo, pero ya no. Se pasan las manos por el cuello, les arde la garganta, se pegan en el ombligo y creen que llevan una bala adentro. Entonces, yo en ese momento también comprendí que ese despecho mío era un poco el despecho también de alguien que ha perdido el norte de una bandera a la que he jurado lealtad y esa bandera, digamos, pierde sentido por fuera de la tropa. Y escribí esos últimos capítulos casi que en el mismo estado psíquico de los protagonistas. Entonces creo que eso me le dio mucha cohesión al final. A Alberto le gustó, yo pensé que me iba a poner a escribir más, pero por suerte allí ya terminó de ajustar el libro y bueno, quedó como quedó. Chévere, bueno, creo que ya nos vamos quedando sin tiempo. Ha sido muy chévere conversar contigo. La última pregunta que te tengo es: ¿qué estás leyendo? La Biblia estoy leyendo el Eclesiástico, el final de los libros sapienciales, me quedan los libros proféticos para terminar el Antiguo Testamento. ¿Y por qué te metiste a leer la Biblia? Pues porque es un libro muy importante. El Caribe es, digamos, como este continente, la mayoría se colonizó con el pretexto de que todos íbamos a ser católicos. Es una novela, es un libro, es un libro importantísimo. Creo que en estos días pensaba, yo estoy leyendo la traducción de Casiodoro de Reina, y en estos días pensaba que esa traducción de 1569 yo la metería dentro de las obras canónicas del Siglo de Oro. Entonces es un libro donde está todo el castellano y que además políticamente y espiritualmente, psicológica, filosóficamente es muy importante. Está lleno de historias que me interesan, entonces ahí voy. Bueno, chévere. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, y a ustedes gracias por la escucha. Nos vemos en otro episodio de Puntos de Fuga. Yo fui Santiago de Narváez. Hasta luego.